Bueno, buenos días, ¿cómo están? La actividad que nos toca entonces el día de hoy es amenaza de parto pretérmino. Vamos a comenzar en realidad definiendo los objetivos de aprendizaje de este encuentro, que va a ser, bueno, que ustedes puedan identificar la situación clínica que se condice con el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, describir los métodos diagnósticos para esta patología, definir factores de riesgo y etiología para esta afectación y determinar una conducta y un tratamiento oportuno. ¿Por qué es importante y por qué trabajamos esta temática? Entendemos que la prematuridad es un problema de salud pública, que es una de las principales causas de morbo y mortalidad neonatal en todo el mundo, y en nuestro país oscila entre un 8 a un 10% del total de las gestaciones. Se asocia también a un 70% de las muertes neonatales y un 75% de la morbilidad neonatal severa, así también como la morbilidad a largo plazo. Es la causa del 50% de las anormalidades neurológicas de la infancia. ¿Cómo definimos esta afectación? Bueno, se define como el patrón contráctil inadecuado con modificaciones cervicales progresivas antes de las 37 semanas de edad gestacional. Ahora, más adelante vamos a en realidad a ahondar un poquito más en estas tres características que son fundamentales y necesarias, todas ellas para poder definir esta afectación. ¿Cómo clasificamos la prematuridad? Bueno, tenemos por una parte la prematuridad extrema, que corresponde ¿sí? a el parto que ocurre antes de las 28 semanas, y tiene una incidencia de un 5% en el total de los partos pretérminos. Por otra parte tenemos la prematuridad entonces severa, que va entre las 28 semanas y las 31 semanas y 6 días, y la prematuridad moderada, que va entre las 32 semanas y las 33 semanas y 6 días, y corresponde o representa el 20% de los partos pretérminos, y la prematuridad leve, que corresponde entonces a la ocurrida entre las 34 semanas y las 36 semamas y 6 días. Y representa en realidad la mayor parte de los partos pretérminos, que eso corresponde a un 60% de esto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, ¿sí? de esta afectación? Bueno, como les dije hoy, es esencialmente clínico y vamos a considerar estos aspectos fundamentales, esos tres aspectos fundamentales que les describí hoy, que corresponden, por una parte, al cálculo correcto de la edad gestacional, que va a tener que ser entre las 22 semanas y 36 semanas y 6 días. Hay algún material bibliográfico que únicamente plantea menos de las 37 semanas, ambos están correctos. Este otro lo que plantea en realidad también es el límite de la viabilidad, ¿no? Antes de las 22 semanas consideramos que es un aborto, entonces hace como esa diferenciación. La contractilidad uterina, que va a tener que, tiene la característica de que excede el percentil 90 para la edad gestacional, y modificaciones cervicales que, como les dije hoy, van a ser progresivas. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque en muchas oportunidades pasa que el usuario ingresa y el riesgo real de desencadenarse el trabajo de parto es muy bajo, un 20 o un 30%. Entonces, esto se vincula al subdiagnóstico que hay de esta afectación. Para esto existen también otros parámetros que son más objetivos, ¿sí? Porque bueno, la clínica en realidad presenta una baja sensibilidad y especificidad para predecir entonces el parto preterno. Los métodos objetivos estos que les nombraba tienen una mayor capacidad predictiva que una alta especificidad, y van a ser métodos como la ecografía transvaginal y los métodos bioquímicos, como es la detección de fibronectina, mediante la detección de IGF-BP, por ejemplo, este es el nombre comercial, Partus Test, o la detección de PAMG1, que es el parto Sugar, que son test que se pueden utilizar para el diagnóstico. La valoración cervical hoy día, en realidad, por el bajo costo y la facilidad del acceso que tenemos, es el método que utilizamos, ¿sí? en la clínica, en nuestro contexto. Pero también saber que existen esos otros métodos, ¿sí? que ambos tienen en realidad el mismo valor predictivo, y que lo primordial, el valor predictivo mayor es el negativo, o sea que el 1% de las usuarias que presenten un test negativo puede que se desencadene su trabajo de parto en los próximos 7 días, o sea, es muy bajo, ¿no?
La fibronectina, que no les dije, es una proteína que se encuentra en la matriz extracelular, se localiza entonces en el corio, en la decidua, y es un marcador entonces que nos permite identificar el riesgo de parto pretérmino. ¿Cuál es la etiología del parto pretérmino? Bueno, tenemos por una parte el parto pretérmino espontáneo, que va a representar el 30 al 40% de los partos ocurridos, y puede estar asociada a infecciones intraamnióticas subclínicas, causas vasculares, como trombofilia hereditaria o adquirida, hemorrágicos, y entre ellos la placenta previa, de PPNI, hemorragias en la primera y segunda mitad del embarazo, sobre distensión uterina por gestación múltiple, polidramnios, causa uterina, como puede ser cervix corto, desplegamiento corioamniótico, malformaciones uterinas. Otra de las causas es la rotura prematura de membranas, que aparece en un 3 a un 5% de las gestaciones y representa entre los partos pretérminos la causa entre un 30 a un 40%. La finalización electiva por patología materna y o fetal también es una de las causas que puede estar asociada a hipertensión gestacional, restricción de crecimiento, entre otras, y va a representar entonces un 20 a 25% de estos partos pretérminos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos como factor de riesgo el tener un antecedente de parto pretérmino, y este es uno de los principales factores de riesgo, y va a estar vinculado, sí, al número en realidad, por ejemplo, de embarazos en donde ocurrió esta misma afectación, y la edad gestacional en la que ocurrieron, ¿sí? O sea que a mayor número de embarazos con riesgo con parto pretérmino, aumenta el riesgo para este embarazo, y a menor edad gestacional en que haya ocurrido ese antecedente de parto pretérmino, también aumenta el riesgo en esta oportunidad. Hay factores uterinos, ¿sí? También vinculados, como puede ser cirugía uterina previa, conización, malformaciones uterinas, miomas uterinos, útero bicorporal, entre otros. Tenemos también la etnia o raza, como especifique ahí. Es importante saber que la etnia negra tiene 3 veces mayor el riesgo de presentar un parto pretérmino. El estado nutricional también es uno de los factores de riesgo, que bueno, vamos a considerar tanto la desnutrición, con un índice de masa corporal menor a 19, o la obesidad también es un riesgo agregado para presentar esta patología. En las edades extremas también, tanto la adolescencia como las madres añosas. El tabaco también, se ha visto en realidad que el cese de tabaco disminuye considerablemente el riesgo de parto pretérmino, y el ser fumadora en la usuaria aumenta en un 30% los riesgos para presentar esta afectación. Entonces es importante hacer hincapié en los usuarios que nos refieren como hábito el tabaco, bueno, incentivar el cese. Incentivar el cese significa que deje de fumar, no que disminuya el número de cigarros. ¿tá? Lo que demuestra un mejor resultado es el cese de este consumo de sustancia. El periodo intergenésico, por otra parte, menor a los 12 meses, también es uno de ellos, y el estrés laboral por, bueno, todo lo que puede implicar el exceso de actividad, o, bueno, a nivel psicológico y emocional, este desbalance, digamos. La enfermedad periodontal, que en realidad hay controversia en algunos estudios y estudios randomizados en donde lo que puntualizan es que no se evidencia tanto un aumento, ¿sí? del riesgo de parto pretérmino. Se ha visto que se han hecho algunos estudios en donde lo que muestra es que las usuarias, en donde se hace un tratamiento, ¿sí? Ante este tipo de afectación, en realidad no ha disminuido el riesgo en comparación con otras que en realidad no han accedido al tratamiento de infecciones o focos céntricos. La vía por la cual se cree que se atribuya que actúa como factor de riesgo es la transmisión hematógena. Pero ya les digo, hay bastante controversia con este factor. Bueno, ¿y cuáles son las complicaciones? Realmente la complicación principal es la progresión entonces al parto justamente pretérmino, con todas las complicaciones que esto trae aparejado.
va a producir tanto secuelas a corto como a largo plazo, y esas secuelas van a ser tanto a nivel materno como neonatal. A nivel materno, principalmente hacer énfasis en lo que pueden ser trastornos a nivel emocional, también por la sobreintervención en la asistencia a su salud. Y en neonato, bueno, enfermedades, todo lo que tenga que ver con la prematuridad, ¿no? Enfermedades de la membrana hialina, parálisis cerebral, hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizante, retinopatías, ducto arterioso persistente, sepsis, displasia broncopulmonar, y entre otras complicaciones. Bueno, ¿y cuál va a ser nuestra conducta y tratamiento? La conducta va a tener como objetivo la continuidad del embarazo lo más cercano al término posible, y tiene como objetivo entonces mitigar las contracciones uterinas, establecer también las potenciales causas de esta afectación, y salvaguardar la vida del binomio materno-fetal. Como medidas generales, bueno, ten en cuenta que la usuaria va a ingresar a un centro de tercer nivel de atención que cuente con CTI neonatal por el riesgo inminente de parto pretérmino. La valoración va a ser por un equipo multidisciplinario. Vamos a aconsejar al usuario un reposo relativo, preferentemente de cúbito lateral izquierdo, y se va a colocar una vía venosa periférica para la administración de posible medicación que tengamos que utilizar. Bueno, dentro de lo que es el tratamiento medicamentoso, vamos a tener por una parte lo que corresponde a la uteroinhibición. Bueno, el uso en realidad de los tocolíticos tiene como objetivo inhibir la dinámica uterina para poder completar la maduración pulmonar fetal y o la neuroprofilaxis, y también puede ser utilizada ante la necesidad de un traslado a un centro de mayor complejidad. Solamente se utiliza ante este contexto, no está fundamentada para la utilización de la progresión de la gestación lo más cercano al término posible, o sea que solamente se va a utilizar por 48 horas, con el fin entonces de lograr algunos de estos puntos que dijimos recién. Dentro de los uteroinhibidores, a ver que, bueno, primero va la elección del fármaco que vamos a administrar, vamos a considerar 3 aspectos básicos, que va a ser, por una parte, la eficacia, la seguridad y el costo de este fármaco, dentro de los que tenemos, bueno, la nifedipina, indometacina, fenoterol, el atosiban, que si bien es un fármaco que podría ser de primera línea, porque actúa puntualmente sobre las células musculares del tejido muscular, perdón, del útero. En realidad el costo que tiene es muy elevado, entonces no es algo que tenemos disponible en el contexto de la asistencia hoy día nosotros. Y bueno, dentro de esto vamos a hablar del mecanismo de acción, la pauta de administración y algunos efectos adversos que pueden presentar cada uno de estos fármacos. Por una parte tenemos la nifedipina, que es un bloqueante de los canales de calcio, lo que hace, bueno, es prevenir justamente la entrada de calcio a la célula miometrial, y lo que hace, genera en realidad es una relajación a nivel muscular. Tiene una concentración máxima entre 15 a 45 minutos y una vida media de eliminación entre unas 2 a 5 horas. Y su acción dura 6 horas. ¿no? Ahí tenemos la dosis, cómo se utiliza, es un fármaco de liberación inmediata, y vamos a iniciar con 10 o 20 miligramos, dosis inicial, vía oral. Cada 15 minutos podemos repetir 10 miligramos según la actividad contráctil, llegando a una dosis máxima en realidad de 40 miligramos en una hora. Después tenemos una dosis de mantenimiento, que va a ser de 20 miligramos cada 6 o 8 horas, por entonces las 48 horas que vamos a inducir la maduración pulmonar fetal. Hay algunos aspectos importantes a recordar, porque tiene unos efectos secundarios, como cefalea, hipotensión. Hipotensión es el principal factor, efecto adverso que presenta este fármaco, entonces hay que estar muy atento a la presión arterial. Se recomienda, cuando estamos haciendo la dosis inicial, tener un control estricto de la PA, y posteriormente, bueno, que este control sea en cada turno de enfermería, o cada 4 horas podemos pedir que se controle entonces este parámetro vital. Suspendemos, ¿sí? Y eso es bien importante, la administración ante el valor de PA menor a 90-50 milímetros de mercurio.
Por otra parte tenemos la indometacina, que es de utilidad por vía intrarrectal, son 100 miligramos día por 48 horas que lo vamos a usar, o también se puede utilizar por vía oral 50 miligramos inicial y continuar luego 25 miligramos cada 4 o 6 horas también por 48 horas. Hay algo importante de este fármaco, bueno, que no lo vamos a usar después de las 32 semanas, ni tampoco por más de 48 horas, por el riesgo de cierre precoz de ducto arterioso fetal, y también una complicación que está asociada es el oligoamnios. La indometacina es un antiinflamatorio no esteroideo, lo aclaramos antes. Y por otra parte tenemos el fenoterol, que es uno de los fármacos que tiene mayores reacciones adversas, o que en realidad no solo que tiene mayores, sino que en realidad la probabilidad de presentar estas reacciones adversas es más probable. Entonces tenemos palpitaciones, arritmias, temblor, náuseas, vómitos, cefalea, dolor torácico, hiperglicemias y disnea. La dosis a la que vamos a administrar, bueno, vamos a hacer un preparado de 2 ampollas de fenoterol en 500 centímetros cúbicos de suero fisiológico, vamos a pasarlos por bomba de infusión continua a razón de 20 a 30 mililitros hora. Con un control, entonces, por todos los efectos secundarios que puede tener, de la presencia de estos efectos secundarios. Otro de los medicamentos, dentro del tratamiento medicamentoso, que vamos a considerar es la inducción entonces de la maduración pulmonar fetal. Es recomendada como una de las medidas prioritarias para disminuir la morbo y mortalidad neonatal, y la administración va a ocurrir entre las 24 semanas y las 34 semanas y 6 días. Los fármacos que tenemos son disponibles, son la betametasona y dexametasona, ambos son glucocorticoides que son utilizados y comparten en realidad el mecanismo de acción. Varía en realidad la dosis de administración, que ahora lo vamos a ver. Tenemos entonces la dexametasona, que va a ser utilizada 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 48 horas, mientras que la betametasona, que no está descrita acá, pero es de 12 miligramos intramuscular en 24 horas por 48 horas. Hay algunos aspectos a considerar sobre la inducción de la maduración pulmonar fetal. Una vez que nosotros administramos, completamos este ciclo, si ocurriera, ¿sí?, que hay una nueva aparición de esta sintomatología que puede conllevar a un parto pretérmino, hay que considerar, bueno, cuándo fue que se realizó esta maduración, para valorar si la posibilidad de dosis rescate. Si esto ocurre entre los 7 y los 14 días desde la primera dosis que se inició, ¿sí?, vamos a administrar una sola dosis, solo un ciclo. Entonces vamos a utilizar 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 24 horas únicamente. Y en caso de que el tiempo, ¿no?, donde desde la primera dosis sea mayor o igual a los 14 días, la administración va a ser de una tanda completa, o sea, vamos a volver a repetir todo el tratamiento. No administramos dosis o tandas repetidas si estamos ante una gestación mayor a 34 semanas. Otro de los fármacos que vamos a considerar es la neuroprotección, que va a ser con sulfato de magnesio, que demuestra, o ha demostrado disminuir la incidencia y la gravedad de la parálisis cerebral. Hoy, como vimos, una de las complicaciones a nivel neonatal podía ser la parálisis cerebral. Está visto que 1/3 de las parálisis cerebrales se asocian o vinculan a nacimientos pretérminos. Entonces, es bien importante poder valorar la posibilidad de realizar neuroprotección. Va a ser realizado en gestaciones únicas o múltiples entre las 24 semanas y las 31 semanas y 6 días. El fármaco que utilizamos entonces para la neuroprotección va a ser el sulfato de magnesio. Lo que pasa antes, porque no lo dijimos, algunas generalidades de la parálisis cerebral, entender entonces que es un trastorno, no lo dije, disculpen, permanente, que es no progresivo, que tiene o engloba un grupo heterogéneo de trastornos que son del movimiento, la postura, y van acompañados muchas veces de problemas sensitivos, cognitivos, de comportamiento, ¿sí?, trastornos de comportamiento, de la comunicación, percepción. Entonces,
considerar entonces la neuroprofilaxis es bien importante, más que nada pensando en la incidencia que tiene o la asociación que hay entre esta complicación y el nacimiento preterno. Vamos a utilizar entonces, dijimos, sulfato de magnesio, y la tanda de tratamiento va a ser una dosis carga y una dosis de mantenimiento. Lo vamos a mantener durante 12 horas, y la dosis carga va a realizarse en 20 a 30 minutos, disculpen, también por una difusión continua, a una razón de 200 a 250 mililitros hora. Ahí les dejo detallado la preparación, ¿sí? Corresponde, bueno, a 3 ampollas de sulfato diluidas en suero fisiológico de 100 mililitros, a pasar entonces por bomba a razón de 200 a 250 mililitros. Después tenemos una dosis mantenimiento que va a ser, entonces dijimos, por 12 horas, a razón de 42 mililitros horas, y ahí tienen detallada entonces también la preparación. Vamos a mantener entonces la perfusión hasta el parto o hasta ocurridas las 12 horas de inicio del tratamiento. Luego hay que reevaluar esta situación clínica, y bueno, en caso de que el riesgo de parto inminente haya cesado, que ¿cómo definimos también esto del riesgo de parto inminente? Es el que puede ocurrir o puede producirse entre las 4 a 6 horas próximas. Entonces, para eso vamos a valorar algunos aspectos clínicos que pueden estar vinculados o nos pueden hacer pensar en que puede ocurrir entonces este nacimiento. Primero, que la longitud cervical sea menor a 1,5 centímetros, también que puedan haber condiciones cervicales de parto, o que la dinámica uterina sea regular pese al uso de tocolíticos. También la planificación o posibilidad de la finalización electiva por una causa materna o fetal, que puede estar vinculada, como vimos hoy, a bueno, roturas prematuras de membranas, corioamionitis, metrorragias, ¿no? Preeclampsia, algunas complicaciones que nos pueden hacer tomar la conducta de finalización de la gestación. Para ello, dentro de estas primeras 24 horas. Para ello, lo que se recomienda siempre es que se inicie este tratamiento 4 horas por lo menos previos de el momento en donde se tiene pensado o planificado la interrupción de esta gestación. Como les dije, entonces reevaluamos a las 12 horas, en caso de que se instauran nuevamente signos o síntomas que nos hagan pensar a nosotros que puede ocurrir, o que hay un riesgo de ocurrir el nacimiento, vamos a valorar. Entonces, menos a 6 horas, restauramos la dosis de mantenimiento. En caso de que sea igual o mayor a 6 horas de haber iniciado este tratamiento, que vuelven a aparecer estos síntomas, retomamos todo el tratamiento, ¿sí? La dosis carga y las dosis de mantenimiento. Es bien importante porque hay algunos efectos secundarios que pueden estar asociados a la utilización de sulfato de magnesio. Vamos a estar monitorizando el control de la temperatura axilar, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el reflejo patelar, la saturación de oxígeno, y en caso, cada 4 horas estrictamente. En caso de que estemos utilizando esto en conjunto con la nifedipina, que aumenta el riesgo, ¿no? Aumenta los efectos adversos y el trastorno, por ejemplo, por una intoxicación, que va a manifestarse una depresión respiratoria de la usuaria, es que entonces valoramos cada 2 horas, ¿sí? Por el potencial riesgo que tiene la utilización de ambos fármacos en conjunto. Vamos a suspender el tratamiento ante hipotensión, ante frecuencia respiratoria de la usuaria menor a 12 latidos minutos, reflejo papilar ausente, o una diuresis menor a 100 mililitros en 4 horas. Bien, bueno, creo que por ahí más o menos hicimos una introducción a todos los aspectos generales de esta afectación, como les llaman, entonces de parto pretérmino. El día de mañana vamos a tener el encuentro a través de la plataforma de Zoom, entonces vamos a tener la oportunidad de discutir un caso clínico que lo van a tener subido en EVA, la historia clínica que vamos a trabajar como disparadora de esta afectación, y van a tener entonces disponible el video, y la idea es que ustedes puedan acceder al mismo, ver, ampliar la lectura, ahí tienen la bibliografía recomendada, en caso de que, bueno, tengan alguna duda puntual o algo que queramos trabajar, vamos a hacerlo entonces por este encuentro de Zoom. Les agradezco la atención, espero haber sido clara, y bueno, nos vemos entonces mañana. Beso grande.